Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy buenas tardes. Una alegría enorme volvernos a encontrar un jueves más. Y dentro de la serie Una introducción a la teología sistemática, comenzamos abordando el tema de los ángeles que acabamos en nuestra última sesión. No sé si lo recuerdas. Y ahora vamos a comenzar el tema de la lucha espiritual y responder preguntas, por ejemplo, ¿qué deberíamos de pensar hoy los creyentes de Satanás y de los demonios? Y precisamente el tema anterior, los ángeles, nos lleva de forma natural a la consideración de Satanás y de los demonios, puesto que son ángeles caídos que una vez fueron ángeles buenos, pero que pecaron y perdieron su privilegio de servir a Dios. Y como los ángeles, pues son también seres creados y espirituales con discernimiento moral y gran inteligencia, pero sin cuerpo físico. Por tanto, podemos definir a los demonios de la siguiente manera. Los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Y estaremos entre 3 y 4 jueves abordando el tema de la lucha espiritual de Satanás y los demonios, tratando 4 aspectos que debemos de saber sobre ellos, siguiendo el esquema que plantea Wayne Grudem en su libro de teología sistemática. El primero es el origen de los demonios, el segundo, Satanás como cabeza de los demonios, el tercero, la actividad de Satanás y de los demonios, y el cuarto, nuestra relación con los demonios. Y en la sesión de esta tarde abordaremos los 2 primeros, el origen de los demonios y Satanás como cabeza de los demonios. Así que el primero es el origen de los demonios. Como dijimos en sesiones anteriores, cuando Dios creó el mundo, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Génesis 1:31. Por tanto, esto significa que aún el mundo angelical que Dios había creado no tenía ángeles malignos ni demonios en aquel momento. Pero ya en Génesis 3 encontramos que Satanás, en la forma de una serpiente, estaba tentando a Eva para que pecara. Génesis 3, 1 al 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Por tanto, en algún momento entre los sucesos de Génesis 1:31 y Génesis 3:1 tuvo que haber una rebelión en el mundo angelical que llevó a muchos ángeles a ponerse en contra de Dios y convertirse en malignos. Y precisamente el Nuevo Testamento habla de esto en 2 lugares. Pedro, por ejemplo, nos dice lo siguiente: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Segunda de Pedro 2:4. Y Judas también nos dice lo siguiente: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso,
sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Judas 6. De nuevo, vemos que se hace hincapié en el hecho de que están alejados de la gloria, de la presencia de Dios, y que su actividad está restringida, metafóricamente hablando, cuando dice perpetuamente o firmemente encarcelado. Pero el texto no implica para nada que su influencia ha sido eliminada del mundo, ni que algunos demonios están metidos en algún lugar de castigo apartados del mundo, mientras que otros tienen la posibilidad de influenciarlo. Más bien, tanto Segunda de Pedro como Judas nos dicen que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes hostiles a su palabra. Y parece que su pecado fue el del orgullo, el de negarse a aceptar el lugar asignado, porque ellos no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Judas 6, como leíamos hace un momento. Por otro lado, también es posible que haya una referencia a la caída de Satanás, el príncipe de los demonios, en Isaías 14. Al tiempo que Isaías describe el juicio de Dios contra el rey de Babilonia, un rey humano y terrenal, llega entonces a una sección donde empieza a usar un lenguaje que parece demasiado fuerte para referirse solo a un rey humano. Leemos lo siguiente en Isaías: como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Isaías 14, 12 al 15. Esta expresión de ascender a los cielos y establecer su trono en lo más alto y decir, y seré como el Altísimo, sugiere fuertemente la rebelión de una criatura angelical de gran poder y dignidad. No era raro, en la forma de hablar de los profetas hebreos, pasar de descripciones de sucesos humanos a descripciones de sucesos celestiales, que son paralelos a ellos, y que los acontecimientos humanos los representan en forma limitada. Si esto es así, se está describiendo el pecado de Satanás como de orgullo y de intentar ser igual a Dios en posición y en autoridad. Sin embargo, es improbable que Génesis 6, 2 al 4 se refiera a la caída de los demonios. En estos versículos se nos dice lo siguiente: los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En estos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Y aunque algunos han pensado que hijos de Dios en este pasaje se refiere a ángeles que pecaron al casarse con mujeres humanas, esa interpretación no es probable por las siguientes razones. En primer lugar, los ángeles no son seres materiales y según Jesús en Mateo 22:30 no se casan. Realidades que ponen en duda la idea de que aquellos hijos de Dios fueran ángeles que tomaron esposas humanas. Por otro lado, además, nada en el contexto mismo de Génesis 6 indica que los hijos de Dios debieran entenderse como ángeles. Esto hace a este pasaje diferente, por ejemplo, a Job capítulos 1 y 2, por ejemplo, donde el contexto del concilio celestial deja bien claro para el lector que se está refiriendo a ángeles. Es mucho más probable, por tanto, que la frase hijo de Dios
Aquí, como en Deuteronomio 14:1, se refiere a personas que pertenecían a Dios y como Dios caminaban en rectitud. Podemos notar que Génesis 4:26 sea como una introducción a Génesis 5, que señala el comienzo del linaje de Set, al mismo tiempo que dice que fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. En realidad, se hace hincapié en la condición de hijo como siendo a la imagen y semejanza del Padre en Génesis 5:3. Además, el texto sigue la pista de la línea de descendientes de Dios por medio de Adán y Set y a muchos hijos en todo el capítulo 5. Una posible interpretación es que el propósito amplio de la narración parece ser trazar el desarrollo paralelo de la línea piadosa de Set, al final la línea mesiánica, y de los impíos descendientes del resto de la humanidad. Por tanto, los hijos de Dios en Génesis 6:2 son hombres que son justos a causa de su imitación del carácter del Padre Celestial, y las hijas de los hombres son las esposas que no seguían a Dios con las que ellos se casaron. Y esa es la explicación más probable de este texto. Por tanto, estos no eran ángeles. Acabamos de ver el origen de los demonios y ahora vamos a ver el segundo punto, Satanás como cabeza de los demonios. Satanás es el nombre del que es cabeza de los demonios. Su nombre aparece mencionado, por ejemplo, en Job 1:6, donde se dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Te animo a que puedas seguir leyendo en Job 1:7, del 1 al 7 al 2:7. Y aquí aparece él como el enemigo del Señor que planea severas tentaciones contra Job. Del mismo modo, cerca del fin de la vida de David se dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Primera de Crónicas 21:1. Además, en Zacarías capítulo 3, versículo 1, leemos lo siguiente. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. El nombre Satanás es una palabra hebrea, Satán, que significa adversario. El Nuevo Testamento también usa el nombre Satanás, tomándolo sencillamente del Antiguo Testamento. Por eso Jesús en sus tentaciones en el desierto habla directamente a Satanás diciéndole, vete de aquí, Satanás. Por ejemplo, en Mateo 4:10, o vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. La Biblia usa otros nombres para referirse también a Satanás. Se le conoce como el diablo, solo en el Nuevo Testamento, Mateo 4:1, Mateo 19:39 o en Mateo 25:41. También en Apocalipsis 12:9, o en Apocalipsis 20:2. Otro nombre sería la serpiente, en Génesis 3:1, como hemos leído, en Génesis 3:14. También en 2 Corintios 11:3 y también en Apocalipsis 12:9 y 20:2. Otro nombre, Belcebú, como aparece en Mateo 10:25 o Mateo 12:24 y Lucas 11:15. El príncipe de este mundo, como podríamos leer en Juan 12:31 y en Juan 14:30 o Juan 16:11. El príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. El maligno en Mateo 13:19. Cuando Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representa una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. En Mateo 16:23. En ese texto, Jesús reconoció que el intento de Pedro de evitarle el sufrimiento y la muerte en la cruz era en realidad un intento de evitar que obedeciera el plan
del Padre. Jesús se dio cuenta que al final de cuentas la oposición no venía de parte de Pedro, sino de Satanás mismo. Y esa es una de las metas de Satanás, que desobedezcamos a Dios y no le sigamos. Pero lo que sabemos es que Jesús lo venció y en Él tenemos victoria, como veremos en las siguientes sesiones que tenemos por delante. Por tanto, de los 4 puntos que tiene este tema de la lucha espiritual, hablando de Satanás y de los demonios, hoy hemos abordado los 2 primeros, el origen de los demonios y Satanás como cabeza de los demonios. Quedando para las siguientes sesiones los siguientes 2, la actividad de Satanás y los demonios y nuestra relación con los demonios. Pues hasta aquí ha llegado la sesión de hoy. Que tengas un final de jueves muy bendecido. Que Dios te guarde.